Me acuerdo, ¿sabe por qué no me gusta? Porque una vez me dio una revolcada, una ola, que mira, ya no, nunca más tomé tanta agua salada, ya no me quedaron ganas de volver a la playa. Yo voy a la playa, pero me mojo los pies ahí en la orillita. Métete, no, que me voy a meter. Con esa revolcada que me dieron tuvo suficiente. Así que esta mañana vamos a hablar de edifiquemos un altar al Señor. ¿Sabe lo que es edificar un altar al Señor? Todos los días. Todos los días es buscar la presencia de Dios, arrodillarse y buscar la presencia de Dios antes de trabajar, antes de empezar un trabajo, antes de salir de casa. Eso es ofrecerle un altar al Señor. Ofrecerle tu trabajo, decirle, Señor, ayúdame, voy a trabajar, Señor, que todo salga bien, que no pasen accidentes, que en el camino, Señor, no me pase nada, que pueda ir y regresar a casa con bien. Eso es edificar un altar al Señor. Tomarlo en cuenta, tomarlo como prioridad, no dejarlo para lo último, como muchas personas lo hacen. Primero hacen sus cosas, se equivocan, y al último dice, bueno, pues a ver si Dios me ayuda. Así no debe de ser, tiene que ser prioridad en nosotros el Señor, ¿verdad? Así que yo le voy a leer el significado de altar en la Biblia. El altar es una estructura elevada donde se presentan sacrificios y ofrendas a Dios, simbolizando la adoración, la reconciliación, el pacto entre el hombre y lo divino. Es algo que se hace de piedra y tierra, más o menos de un tamaño de unos 4 o 5 pies. Y ahí en el Antiguo Testamento, lo que se hacía era que ahí se ponía el cordero, y ahí lo sacrificaban, y era como hacerle un altar al Señor. Representa el altar un punto de encuentro con Dios, eso es lo que representaba antes, y un memorial de sus obras, desde los sacrificios de animales en el Antiguo Testamento. Fíjese lo que se hacía, ahora ya no lo hacemos. Fíjese ahora, hasta la idea del sacrificio de Cristo y la vida del creyente como sacrificio vivo en el Nuevo Testamento. La palabra de Dios dice, obediencia quiero, no sacrificio. O sea, ya nosotros ya no sacrificamos un cordero, no sacrificamos una paloma, no sacrificamos un animal, lo que sea, para agradarle a Dios. Ahora con nuestro propio sacrificio, con nuestras propias cosas, nosotros agradamos a Dios, con nuestro comportamiento. Miren lo que dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, fíjese, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Fíjese. Ya no hacemos lo que hacía antes, lo que hacía Jacob. Jacob fue un hombre que hizo muchos sacrificios para Dios. Pero en ese tiempo se usaba eso. Ahora ya no. Ahora el único sacrificio que se ha hecho es el que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ese fue el último cordero que fue sacrificado. Fue el último, no tiene por qué haber sacrificios. Mire, vamos a Génesis capítulo 12, versos 5 al 7. Y con esto empezamos el mensaje. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Dios llevó a Abraham de la tierra idólatra de Ur de los Caldeos hasta la región de Canaán, donde él podía establecer
nación entregada a Dios. Ahí Abraham construyó un altar a Dios. Fíjese. ¿Usted se recuerda quién era el papá de Abraham? Si usted ha leído la Biblia, usted se va a acordar. Era Taré. Taré llegó a la ciudad de Ur de los Caldeos, una ciudad idólatra, una ciudad donde se hacía lo que cada quien hiciera, lo que le diera la gana. Ahí nació Abraham, pero cuando Dios le dio la promesa a Abraham, le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, le dijo, porque te voy a bendecir. Fíjese todo lo que Dios tenía para Abraham. Aún Abraham creció en esa ciudad idólatra. Abraham construía altares a Dios por dos razones. Para orar y adorar a Dios. Para eso eran los altares. Para recordar la promesa que Dios le había hecho cuando le dijo que lo iba a bendecir cuando saliera de ahí, de Ur de los Caldeos. Abraham construía altares porque esto le ayudaba a recordar que Dios era el centro de su vida. Cuando nosotros nos arrodillamos ante Dios, es una forma de hacerle un altar, fíjese. Para que no se nos olvide que Él es soberano sobre todas las cosas. Es lo que le decía al principio. ¿Qué hace usted antes de irse a trabajar? ¿Usted le levanta un altar al Señor? ¿O nada más agarra su bolsa de lonche y se va al trabajo? Y ni siquiera pío dice. ¿Qué es lo que hacemos cuando nos vamos a trabajar? ¿Ponemos a Dios primero? ¿Que nos acompañe en nuestro carro? ¿Que nos acompañe todo el día? ¿Lo llevamos a Dios con nosotros o lo dejamos en la casa? ¿Qué es lo que hacemos? Debemos de hacerle un altar. Un altar es que usted busque la presencia de Él y se ponga en las manos de Él y ponga en las manos todo lo que usted va a hacer en el transcurso de ese día. Fíjese que Dios le enseñó a su pueblo cómo adorarlo, aunque fue mucho después del Éxodo, cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de la esclavitud, donde les dio las instrucciones claras a Moisés y fueron escritas en la ley. De alguna manera, desde el principio, Dios les enseñó cómo acercarse a Él. Fíjese. Les decía en la predicación pasada, el domingo pasado, que los israelitas nada más tenían 5 libros. Los libros de la ley. Los primeros 5 libros de la Biblia. No tenían nada más. Nosotros tenemos un montón. Donde Dios nos enseña. ¿Cómo Dios nos enseña a nosotros a adorarlo? ¿Usted cómo empieza su oración a adorar a Dios? ¿Usted nada más entra a darle su lista de peticiones o usted lo adora primero? ¿Qué es lo que hace? Fíjese lo que dice el Salmo 104. Entrad por las puertas con acción de gracias. Así debe ser la oración de nosotros. Señor, gracias. Gracias por este día. Gracias porque me permitiste levantarme, caminar. Fíjese algo bien importante. Gracias, Señor, porque me permitiste bañarme por mí mismo. Porque me permitiste hacer mis necesidades por mí mismo. Porque me permitiste levantarme de la mesa de la cama sin que nadie me ayudara. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque todavía sigo respirando. Fíjense cómo hay cantidad de cosas porque tenemos que agradecer cuando nos levantamos, cuando le hacemos el altar a Dios, cuando empezamos a darle gracias. Y miren lo que sigue, el punto que sigue. Por sus atrios con alabanza. ¿Cómo llega usted aquí? ¿Con su cabeza llena de problemas? ¿Acordándose de lo que va a hacer mañana, pasado, al ratito? ¿O usted llega levantando las manos y diciéndole, aquí estoy, Señor, alabándote y bendiciéndote y dándote gracias porque estoy en tu casa? ¿Cómo llegamos? ¿Llegamos acordándonos de lo que vamos a hacer o llegamos alabando a Dios? Y el segundo punto dice, alabadle y bendecid su nombre. Fíjese. Yo te bendigo, Padre, por todo
todo lo que me has dado, Señor. Y no solo eso, por lo que me vas a dar, Señor. Sí, porque hay que pedir, ¿verdad? Éxodo 20, 24, 26, fíjese. Pero antes de eso dice, este salmo nos exhorta a que recordemos la bondad de Dios y su fidelidad, y que luego le adoremos con acción de gracias y alabanza. Fíjese. Señor, aquí estoy delante de tu presencia. Primeramente, Señor, pidiéndote perdón si me he equivocado de palabra, de pensamiento. Perdóname, Señor, si yo no me acuerdo. Tú sí te acuerdas, Señor, de lo que yo hice, de lo que yo pequé. Pero aquí estoy, Señor, humildemente, delante de tu presencia, pidiéndote perdón. Perdona mis pecados. Perdona el pecado de mi familia. Perdona el pecado de mis hijos. Perdona la nación, Padre. Perdona el pecado del presidente. Y usted mira, ahí se agarra. ¿Usted qué está haciendo? Está entrando con acción de gracias. Pero no entremos inmediatamente a darle la lista de peticiones. Éxodo 20, 24, 26 dice, altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. En ese tiempo, en el Antiguo Testamento, eso era lo que estaba pidiendo Dios. Altar de tierra harás para mí. Y el 25 dice, y si me hicieres altar de piedras, no las labres. Fíjese, pongamos atención aquí. No las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. ¿Cómo nosotros tenemos que entrar a la presencia de Dios? Con honestidad, con humildad, diciéndole la verdad. Aquí dice en el Antiguo Testamento que tú no podías buscar piedras y adornarlas, cortarlas y pulirlas para hacerle un altar a Dios. No, Dios quería que fueran así como estaban, que las pusieras. No importa si estaba chueco el altar, o estaba derecho, o estaba torcido, lo que sea, no importa. Él lo que quería, un altar que no tuviera ni mancha, ni arruga, ni contaminación. Nada. El 26 dice, no subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. ¿Dónde están los altares ahora? Arriba del cerro. En los atrios un montón de escaleras. Hay que subir. Fíjese. Aquí la palabra dice, no subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. ¿Por qué Dios le daba instrucciones específicas para construir altares? Dios tenía que comenzar de cero, hablando del Antiguo Testamento, y enseñarles cómo adorarlo, para evitar que la idolatría se mezclara con la adoración. Fíjese. Porque en ese tiempo había mucha idolatría. Dios le dijo que se acercaran a él edificando altares. Estos altares deberían ser de piedra. Donde quiera que hubiera piedras, podrían edificar un altar. Esto no era un requisito complicado. Esto nos muestra lo accesible que Dios estaba para que se acercara a él. ¿Cómo fue que Dios bendijo a Jacob cuando a él salió huyendo de su hermano? No tenía más que una arroba de aceite. ¿Y qué fue lo que hizo en la cima del cerro? Se juntó unas piedras, las puso ahí y derramó el aceite. ¿Y qué le dijo al Señor? De lo que tengo te doy, le dijo. Él no anduvo buscando hacer algo bonito, algo nada. Él lo que tenía, no tenía nada, ni agua, ni qué comer, ni una cobija para taparse, nada no tenía, ni siquiera un paraguas para cuidarse del sol. Nada no tenía. Lo único que tenía era una arroba de aceite. Y ahí mismo hizo su altar con unas piedras y derramó el aceite y ahí le hizo altar a Jehová.
¿Y el Señor qué le dijo? Te bendeciré, le dijo. Y de ti saldrán descendencias que usted no tiene ni idea. Hasta el día de hoy se habla. Ahora Él quiere fíjese que ahora Él ya no quiere que le hagamos altares, ni que le hagamos monos, ni que le pongamos algo bonito, nada. Ahora lo que Él quiere, que nos acerquemos a Él por medio de su Hijo Jesucristo. Fíjese. Es todo lo que Él quiere. Él no quiere que le hagamos ningún altar, ningún mono hecho de piedra o de yeso, lo que sea. No, nada. Él lo único que quiere es a nosotros, que recibamos a Jesús en su corazón. Dios le dijo que sobre la tierra había que colocar piedras, y esas piedras no podían ser cortadas ni moldeadas en ninguna manera. Nada. Así como las agarrara, así las pusiera. Nuestra adoración tiene que ser natural, sin adornos, ni cortaduras de ninguna índole, ni estilizada, sino rústica, común, sencilla, natural, como aquellas piedras. Fíjese el ejemplo. Sobre todo, mire, una oración para Dios tiene que ser humilde. No tiene que ser con palabras arregladas. Nada. Dios quiere oír tu voz, quiere oír lo que hay dentro de tu corazón. No quiere que adornes la oración. Quiere oír lo que hay dentro de tu corazón. Es como cuando un hijo habla con un padre, abiertamente, sin vergüenza. Abraham se caracterizó por ser un buen edificador de altares. Él encontró por lo menos 4 ocasiones específicas en que edificó altares a Jehová. Cada altar que edificó Abraham representaba una etapa progresiva en su vida, desde su salida de Ur de los Caldeos hasta su muerte. O sea, cada etapa que iba pasando Abraham, él le edificaba un altar a donde quiera que llegaba. Le hacía un altar. Él no andaba averiguando acá con el pueblo de él, nada. Él se iba a la montaña y le hacía un altar, pero se llevaba un cordero para sacrificarlo y para estar con Dios todo el tiempo por medio del altar. Porque sabía que Dios le iba a bendecir. Es importante que entendamos que en todo altar algo tiene que morir. Algo tiene que morir. Algo debe ser destruido. Algo debe de ser sacrificado. ¿Qué sacrifica usted y qué sacrifico yo en un altar? Mire, para la oración casi nunca tenemos tiempo. Siempre andamos a la carrera. Siempre andamos al corre y corre. Pero cuando vamos a ver la televisión, vamos a ver Netflix, vamos a ver ViX, vamos a ver el canal 34, ¿verdad que duramos ahí sentaditos 2-3 horas mirando la televisión? Pero para orar no tengo tiempo. Deja que termine de lavar los platos. Deja que termine de asear la casa. Déjame, voy a ir a cambiarle el aceite al carro. Después oro, al cabo Dios no se va a ir. Dios es omnisciente, omnipresente. Él no duerme. Él está todo el tiempo ahí. Fíjese. ¿Cierto o no es cierto? Para orar no tenemos tiempo. Pero para otras cosas nos sobra el tiempo. Y eso es lo que tenemos que cuidar nosotros. Debemos dedicarle tiempo a Dios. ¿Qué vas a sacrificar tú para hacerle altar a Dios? ¿Qué vas a sacrificar? Yo a veces tengo que sacrificar el sueño. Dice que tengo como 2 meses que me despierto a las 2:30, 3 de la mañana. Y no me puedo dormir. Pero nomás me siento y empiezo a orar. Y empiezo a decirle, Señor, yo no sé por qué no tengo sueño. Tú sabes que yo me levanto a las 4 de la mañana para irme a trabajar. Y son las 2:30, 3 de la mañana. ¿Qué me queda de sueño? Pero si tú me levantaste fue por algo. No sé de qué orar, Señor, pero yo te bendigo y cubro a cualquier persona que tenga una necesidad. En el nombre de Jesús, Señor. Yo te doy gracias por tener cuidado de mi vida, empiezo a orar de lo que sea,
Porque no sé por qué específicamente, pero por algo el Señor permitió que yo despertara a esa hora. Mire, ahora desperté igual otra vez. ¿Pero qué, ya parece costumbre o qué? Voy a decirle en el trabajo que mejor voy a empezar a las 3 de la mañana y así ya me voy. Pero ya tengo meses que está sucediendo lo mismo. Pero ¿sabe qué sucede? Muchas veces el Señor ocupa personas de diferentes partes del mundo para levantarte a esa hora, para orar, porque tú no sabes si a esa hora está una mujer o un hombre ya listo para suicidarse o para hacer una tontería. Y una oración tuya o mía a esa hora va a evitar que esa persona se suicide. Debemos hacer caso cuando el Señor nos despierta. Y si no tienes por qué orar, pues empieza a cantar, pero no cantes fuerte porque vas a despertar a los demás. Empieza a adorar al Señor, a darle gracias por lo que tienes. Y después, mira, el Espíritu Santo te va a dar las palabras que son necesarias para orar por esa persona. Y ya después, mire que ahora fueron como 5 minutos. Y después no me recosté, mire, y se desperté hasta las 6:20. ¿Se fija cómo el Señor lo restablece aún? Pero hay que obedecerlo. Cuando no tienes sueño, no empieces a renegar y a decir, ay, ¿por qué me tengo que despertar? ¿Por qué tuve que despertar a esta hora? Pero que esto, que lo otro. No. Dale gracias a Dios, que te toma en cuenta. Porque eres un guerrero de Él, eres un soldado de Él, que tiene que estar dispuesto 24 horas, así como está Él, para ayudar a la gente. Porque tu oración puede evitar tragedias. Amén. Dios llamó a Abraham, pero antes que esto, mire, yo quiero decirte, piénsalo tú, ¿qué vas a sacrificar tú en esta semana en la que viene? ¿Qué vas a sacrificar? Mira, quizás tú estás aquí, sacrificaste una invitación para ir al lago, para ir a la playa, para ir a alguna parte. Sacrificaste algo. Y quiero que sepas que Dios no se queda con nada. Si tú hiciste el sacrificio de venir a la casa de Dios para adorarlo y para darle gracias, Dios tiene una grande bendición para ti. Quizás lo que le estás pidiendo hace muchos años, ya te lo di. O ya te lo dio en este momento. Amén. Tenemos que ser sabios cuando miren, máximo cuando estamos en los caminos del Señor y conoces de la palabra, vas a saber de qué te estoy hablando. Dios llamó a Abraham y encontramos que en este primer encuentro, Dios se aparece a Abraham y le promete hacer de él una nación grande. Dios estableció su pacto con Abraham. Fíjense la promesa que le da. Pero más adelante usted va a decir, ¿por qué? Pero mire, va a ver ahorita. A Abraham se le pedían 2 requisitos nada más, que son, crece y obedece. ¿Qué nos pide Dios ahora en el Nuevo Testamento? Obediencia quiero, no más sacrificio. ¿Qué te está diciendo Dios? Parafraseando, esto no viene en la Biblia, pero dice, ¿qué te está diciendo? Ya no tienes que hacer ningún sacrificio, hijo. Ya no me tienes que traer el cordero para sacrificarlo. Ahora lo único que quiero es que me obedezcas lo que dice en mi palabra. Eso es lo único que pide Dios. No quiere sacrificio, no más. Es importante que nos demos cuenta que el que tomó la iniciativa de establecer pacto con Abraham fue Dios. ¿Qué pacto hiciste con Dios cuando tú te convertiste? Mi pacto fue, Señor, cambia mi vida y yo te lo entrego 100%. Quítame todo lo malo que tengo. Quítame toda esa vida que he llevado de desastre. Y yo te voy a servir hasta el día que yo me muera. Ese fue el pacto que yo hice con él. Un pacto es una alianza, un tratado, un acuerdo, un compromiso. Es después de este encuentro divino que Abraham edifica el primer altar. Ese es el primer altar. No era solamente un lugar de sacrificio de animales, sino que este representaba comunión con Dios. Fíjese. No era nada más ir a sacrificar el animal y ya estuvo, no. Era tener una comunión más cerca con Dios. Era dejar un testimonio de un encuentro transformador con Dios.
un encuentro significativo con Él, un encuentro que cambia vidas. Dígame si Dios no le ha cambiado su vida a como la tenía antes. A todos nos ha cambiado la vida. Y usted puede decir, pero he batallado mucho. Claro, porque todo lo bueno cuesta. Todo lo bueno cuesta, hermano. Era un altar, el primer altar que hizo Abraham, que recordaría la promesa y la protección de Dios. Era un altar de adoración y renovación. Fíjese cómo Dios bendecía a Abraham. Por medio de los altares. Ahora, ¿cómo te va a bendecir a ti y a mí? Por obediencia. Obedezcamos su palabra. Congreguémonos. Leamos la palabra. Oremos. Que Dios nunca se separe de nuestra vida. Y así es como Dios nos va a bendecir. Usted va a decir, pero yo sigo igual que antes. Pregúntese ahora usted mismo. Y diga, ¿estoy haciendo lo que Dios me ha mandado a hacer? ¿Estoy siendo obediente? ¿Estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga? Fíjese que es bien fácil. Si las cosas no están resultando bien y usted en lugar de ir para arriba va más para abajo, no es culpa de Dios. Es culpa de uno mismo, que no quiere obedecer. Por eso mucha gente que está en el Evangelio se va porque dice, ya tengo un año y sigo en el mismo agujero, como José, en la cisterna. Pues sí, pero ¿qué estás haciendo tú para que Dios te bendiga? Porque mire, Dios hace su parte, pero nosotros también tenemos que hacer una parte. Dios me va a venir ahí donde estás sentado y te va a bendecir. Pues mira, aquí está esta maleta llena de billetes. O te va a decir, aquí está esta dirección, ve a este trabajo. Ya hablé con el patrón, dice que en cuanto llegues te va a poner de jefe. No, así no funcionan las cosas con Dios. Todos tenemos que pagar un precio. Usted y yo, si estamos aquí, es porque estamos pagando un precio para poder que Dios nos bendiga. Abraham no hubiera podido sobrevivir su largo trayecto de fe si no hubiera él sido un edificador de altares. Cada altar era un testimonio de amor y de lealtad de Dios para con él, fíjese. Nuestro caminar no va a ser bendecido si nosotros a veces leemos la Biblia, a veces venimos a la iglesia, a veces oramos, cuando nos acordamos. Así no funciona, hermano. Se fija que Abraham, todo lo que él hacía, a donde él llegaba, lo primero que hacía, él yo pienso que le decía a todo su pueblo, vayan armando las tiendas. Porque fíjense que Abraham nunca vivió en un palacio. Vivió en casas de campaña, fíjese. Fíjese. Y cómo era bendecido. Tenía billetes, tenía muchos camellos, muchas chivas, muchos borregos, gallinas y todo. Era rico, exageradamente. Y él llegaba con todo y tenía siervos a su servicio, fíjese. Y no tenía, bueno, Abraham nomás tuvo una mujer, pero ahí vamos a seguir más adelante. Pero fíjese, eran millonetas. ¿Qué iba haciendo Dios conforme él iba caminando en el camino a Canaán? Le iba bendiciendo, le iba bendiciendo, le iba bendiciendo. ¿Pero por qué le iba bendiciendo? Porque él hacía altares a Dios. Él estaba en la presencia de Dios. Lo primero que hacía cuando llegaba a alguna parte era ir y reportarse con Dios y hacerle un altar. ¿Y qué hacía Dios? Lo bendecía más. Fíjese, hasta los faraones que vivían como reyes lo respetaban, fíjese. Respeta a Abraham, dice, porque él tiene un buen pacto con su Dios, decían. Y los faraones adoraban un montón de dioses. Fíjese cómo Dios me bendecía. Ahora, ¿cómo Dios le va a bendecir a usted y a mí? Hagamos lo que hacía Abraham. No dejemos a Dios guardado en la casa, en el baúl. Llevémoslo para donde quiera que vayamos. Busquemos la presencia de Dios. Abraham, al construir altares, le recordaba que Dios
era su prioridad. Fíjese, ¿usted tiene a Dios como prioridad o lo tiene como segundo término? ¿Cómo lo tiene usted a Dios? Porque para poder ser bendecidos, nosotros tenemos que tener como prioridad a Dios. Y fíjese que no es prioridad y es compromiso con Dios. Si usted tiene un compromiso con Dios, usted va a empezar a ser bendecido. Cuando usted tiene un compromiso, usted deja por los lados las invitaciones de cualquier familiar, de cualquier hermano, de cualquier índole, para venir a estar en la casa de Dios. Que va a tener problemas con su esposo, con su esposa, para que venga usted a la iglesia, póngalo en las manos de Dios. No pelee. Y dígale, Señor, cambia mi forma de ser. A lo mejor, Señor, yo no estoy actuando con mi esposo de la forma que tú quieres, o con mi esposa. Cambia mi forma de ser, primeramente conmigo, Señor. Y después, Señor, cámbialo. No va a llorar como oró la muchacha esa, la señora. Señor, ¿lo cambias o te lo mando? Lo quería matar. No, así no. Usted tiene que primero decirle, Señor, si mi esposa, mi esposo están actuando de esa manera, ¿por qué, Señor? ¿Tengo yo la culpa? Si tengo yo la culpa, Señor, cámbiame a mí primero. Y agárrese, porque Dios sí la va a cambiar. Abraham al construir altares le recordaba que Dios era su prioridad. Cada vez que edificaba un altar, Abraham le ayudaba a recordar lo que Dios desea de él. Lo impulsaba a obedecerle, fíjese. Era obediente en todo. Nosotros deberíamos imitar a Abraham y convertirnos en edificadores de altares en cada circunstancia de nuestra vida, sobre todo cuando queremos algo de parte de Dios. No que muchas veces venimos a la iglesia, oramos o leemos la palabra solo cuando tenemos una necesidad. El mundo así lo hace. El mundo tiene problemas y empieza a solucionarlos él solo. Y ya al último, allá en la línea de 20, 30 cosas que hizo, está Dios. Y dice, ay Diosito, ayúdame. Sí, pues ya que ya tú hiciste lo que te dio la gana, ahora ya como última opción, ay Diosito, ayúdame. No, así no funcionan las cosas. Las cosas funcionan poner como prioridad a Dios, primeramente. ¿Se da cuenta por qué es tan importante que busquemos la presencia de Dios todos los días? Todos los días. Usted se levanta y papá, aquí estoy, listo, gracias, porque sigo respirando. Gracias por un día más de vida. Mire, me faltan 8 días para cumplir 67 años. Y yo todos los días ahora le doy gracias a Dios. Y le digo, gracias Señor, porque me das un día más de vida. Porque de aquí para adelante, hermano, mire, ya estamos viviendo horas extras. Y hay que darle gracias a Dios para que nos dé fuerzas para seguir adelante. Y fíjese, todavía caminando y seguir trabajando. Es una bendición. Es una bendición poder agarrar el vehículo ese grande de 18 ruedas y todavía tener los 5 sentidos para poder trabajar. ¿Usted cree que es por mi fuerza? No, es por la bendita gracia de Dios que todavía sigo encaramado en un tráiler de esos. Yo a veces voy manejando y digo, Señor, hay mucha gente que tiene 30, 40, 50 años y ya no puede hacer esto. Y todavía, mire, bendito sea Dios, ahí me tiene trabajando. Y sabe que yo ya me retiré. Bueno, no me retiré, sino ya para empezar a recibir el chequecito ese que da el gobierno. Pero yo voy a seguir trabajando. Fíjese que fui a mi certificado médico y salí, mire, como quinceañero. Me lo dieron por 2 años más. ¿Quién es el que hace todo esto? Es Dios. Es Dios, hay que reconocerlo. Si Dios me tiene aquí parado, aquí enfrente, es porque Dios así le plació y por la gracia de Dios. Si no, mire, si yo no lo hubiera conocido, como dice la canción, ¿en dónde estuviera?
¿Se imagina que las maravillas que hace Dios? Con el solo hecho de que te levantes todos los días, que no te cierre la llavecita del oxígeno. Fíjese. Eso ya es una bendición, hermano. El primer altar que edificó Abraham fue en el encino de Moré, en Siquem. Fue ahí el primer pueblo donde llegó, fíjese. Moré significa lluvia temprana. Siquem significa carga sobre la espalda de un hombre o de una bestia. Este altar representaba la lluvia temprana de su primer encuentro con Dios. Nuestros primeros encuentros con Dios son llenos de entusiasmo. ¿Se acuerda cuando usted se convirtió? Usted brincaba y saltaba y usted le quería platicar a todo el mundo que ya se había convertido. Y emoción por las promesas. Esa es la lluvia temprana. A la misma vez se colocaba un peso de responsabilidad y demanda en la vida de Abraham. Obedecer no solo es en medio de la lluvia temprana, sino en los próximos años que vendrían. Al principio hacemos todo lo que nos digan, pero conforme vamos en el proceso, unos se quedan en la mitad del camino, otros siguen. ¿Por qué? Porque no aguantan el proceso. El proceso es duro, es doloroso. Muchas veces hay que llorar. Y muchas veces hay que agachar la cabeza y bajar la guardia. En los caminos del Señor así es. Porque venimos de un mundo donde el que pega más fuerte es el que gana. Y el que traga más, ¿cómo dice? El que tiene más saliva traga más pinole. ¿Cierto o no es cierto? ¿Verdad? ¿Cierto o no es cierto? Entonces, mire, ahora cuando llegamos a los caminos del Señor, el Señor nos ajusta, mire el cinto. Y nos dice, ¿qué pasó, chiquito? ¿Para dónde vas? Ahora, mira, las cosas ya no son como eran antes, ahora van a ser así como yo digo. ¿Te guste o no te guste? Y muchos, ¿qué hacen? Tocan el botón del pánico y brincan y se van. Y no vuelven ya, porque no aguantan. Pero fíjate nomás, piensa. Hay veces, el poquito tiempo que tú tienes de haber aceptado al Señor, las bendiciones que ha habido en tu vida. Nomás con tu familia. Eres rico, porque ya no tienes los problemas que tenías antes. Porque Dios está contigo. Y no solo, mira, te arregla a ti. De paso, arregla a tu esposa y a tu familia, a tus hijos, fíjate. De paso hace todo eso. ¿Para qué? Para que tú estés tranquilo, para que le puedas servir como debe de ser, para que seas un hombre, para que seas un sacerdote de la casa. Pero muchas veces nosotros queremos estar en la iglesia y todo seguir viviendo como vivíamos en el mundo. Y así no funciona, hermano. Abraham ya había salido de Ur de los Caldeos, conforme a la orden de Dios. Él había llegado a Canaán, vio que el cananeo estaba en la tierra, pero Dios le afirma que esa misma tierra será de él. Ante esta afirmación, Abraham levanta el primer altar, el de la fe sencilla, el de la confianza absoluta en lo que Dios ha dicho. O sea, este altar era facilito. Fíjese, llegó a la tierra de Canaán y Dios le dice, esa es tu tierra, pero está llena de cananeos. Idólatras, fíjese. Y Abraham se queda, ¿qué haría usted? Dice, ¿cómo si en mi tierra y la tienen otros? ¿Qué pasó? ¿Para qué me trajiste aquí? ¿Pero qué hace Abraham? Va y le forma un altar a Dios. Y ahí amarra la promesa con Dios, el pacto con Dios. ¿Y Dios qué hace? Esos van a salir porque van a salir. Y Abraham empieza a conquistar un montón de tierra. Este altar representaba la lluvia temprana de su primer encuentro con Dios. Abraham continúa su recorrido por la tierra y llega a un lugar entre Betel y allí edifica el segundo altar. Génesis 12, 8 al 9. Luego se pasó de ahí a un monte de oriente de Betel y plantó su tienda. Se fija que cuando Dios le decía, vámonos,
Él me decía, espérate, Señor, es domingo, es de madrugada. ¿Cómo que levanta la tienda? Pues si tanto que batallamos para ponerla, si ya nos vamos. No, no cuestionaba a Dios. Dios le decía, vámonos y vámonos. Y plantó su tienda Betel al occidente y Jaí al oriente. Y edificó ahí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Fíjese, otro altar más. Y Abraham partió de ahí caminando y yendo hacia el Negev. Betel significa casa de Dios. Jaí significa ruina, un montón de escombros. En medio de nuestro caminar cristiano y en busca de las promesas que Dios nos ha dado y el propósito por el cual existimos, nos podemos sentir como se sentía Abraham entre la casa de Dios y los escombros y la ruina. Así es el caminar de Dios. Yo cuando recién me convertí así me sentía. Yo sentía que todo el mundo me quería corregir como si fuera un niño. Y palo tras palo. Así es en los caminos del Señor. Pero ¿qué tienes que hacer? Bajar la guardia y confiar en Él. En que Él tiene un propósito para tu vida y que todo lo que hace Dios es para bien. En medio de nuestro caminar cristiano y en busca de las promesas que Dios nos ha dado y el propósito por el cual existimos, vamos a encontrar ruinas y escombros en nuestro caminar. Los escombros son los que tenemos que brincar y seguir adelante. Miras al occidente y ves la casa de Dios. Eso es lo que le pasaba a Abraham. Él miraba para Betel y veía la casa de Dios. Ve a Dios en ella. Moviéndose, ves que todavía hay esperanza. Ves que Él fue quien inició todo. Ves que Él fue quien te llamó y quien te prometió. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Mirar las cosas bien como deben de ser. De pronto, Abraham mira al oriente. Y mire lo que ve. Y lo que ve son escombros. Todo desordenado. Pareciera que nadie puede componer ni arreglar lo arruinado. ¿Qué es lo que contemplas a tu alrededor? El futuro parece incierto. Las promesas no se materializan. Lo que ves es el ocaso llegando a la oscuridad. En mis principios de convertido, yo tuve varios arrebatos. Sí, pues es que pues uno cree que ya porque uno ya se convirtió y es hijo de Dios, Dios va a llegar con una varita mágica y te va a arreglar y te va a componer y te va a dar todo lo que tú quieras. No, fíjate que no. Hay que pagar un precio. Y así me pasaba a mí. A veces yo pegaba mis brincos. ¿Qué vas a hacer ahora? Haz lo que hizo Abraham, edifica un altar en medio de los dos e invoca su nombre. Fíjese que en mis tiempos yo tuve muchos arrebatos. Y muchas veces quise tirar la toalla, no quería venir a la iglesia, ni nada, porque las cosas me salían mal. Pero siempre, porque a mí me gustaba mucho leer la Biblia. Entonces el Espíritu Santo me redarguía y me decía, hey, ¿qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo? Esto es un proceso. Y mire, se apaciguaba uno así como cuando lo agarraba papá y le daba sus trancazos. O te apaciguas o te apaciguas. ¿Ah? Este segundo altar es edificado en medio del incierto, en medio de la incertidumbre. En este altar Abraham sacrificó sus dudas, sus incertidumbres e interrogantes y siguió su camino. Abraham murió al yo. ¿Cuántos de nosotros todavía no hemos muerto? Bueno, yo ya morí al yo. Como les dije en el trabajo, yo sí soy mandilón. Ya morí al yo. ¿Cuántos de nosotros todavía no mueren al yo? Quieren hacer lo que les dé la gana. ¿Cuántos? Es lo mismo que tú y yo tenemos que hacer, morir al yo. Sacrificar muchas cosas, nuestras preguntas y dudas, y continuar hacia la promesa que Dios les ha dado. Hay que sacrificar muchas cosas. Es como les decía al principio. ¿Qué sacrificaste tú para venir y estar hoy domingo en la iglesia? El monstruo ese de 4 patas, ¿no? Llamado cama.
que te quería arropar y tú y nada, y te sacabas, pero de todas maneras querías quedarte, ¿verdad? ¿Qué sacrificaste? ¿Qué es lo que sacrificaste? Muchas veces nosotros no queremos que nadie nos guíe. Yo puedo solo. No necesito a nadie. Déjenme solo. ¿Usted ha oído eso? ¿Sí? Cuando uno se le sube el apellido hasta arriba. Y después anda uno llorando, ¿verdad? Génesis 13, 3, 4. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jaí, al lugar del altar que había hecho ahí antes, e invocó ahí a Abraham el nombre de Jehová. Abraham hace un recorrido de vuelta y llega al altar entre Betel y Jaí y regresa al lugar de la incertidumbre y vuelve a invocar el nombre de Jehová. Esta vez no edifico un altar porque ya había uno. ¿Se fija que volvió? ¿Cuántas veces nosotros tenemos que regresar otra vez al mismo? Yo siempre les digo, es tan importante que cuando tú te conviertas, sigas adelante, no dejes de caminar en los caminos del Señor. Vas a encontrarte obstáculos, vas a encontrarte cosas que no te gustan, vas a encontrarte diferentes cosas que ves en los hermanos, que ves en el pastor, que ves en la pastora, que ves en el líder. Vas a encontrarte muchas cosas que el enemigo te va a estar poniendo, obstáculos, para que no sigas en los caminos del Señor. ¿Pero qué tienes que hacer? Pedirle perdón a Dios, volver otra vez a empezar de nuevo, y pedirle perdón a Dios y reconocer que estamos equivocados y empezar de nuevo. Porque con Dios nunca perdemos, hermano. Dios siempre nos va a perdonar. Ahora con esto no le digo que usted peque y se porte mal, porque acabo que Dios lo perdona. Acuérdese que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Acuérdese, Dios lo perdona, pero las consecuencias de sus actos, usted las paga y yo las pago. Y a veces son más duras. Así que no se confíe. Abraham va a recordar ahí en el altar donde se regresó, a adorar y dar gracias. Y mientras va caminando, ha sido bendecido y prosperado. Fíjese, a pesar de sus errores y faltas. ¿Usted cree que Dios no ha tenido errores y faltas? Muchas. Todos los días. Pero aún así Dios lo bendice a uno. ¿Queremos ser más bendecidos? Cometamos menos errores y menos faltas. Así de sencillo. Todo está en nosotros si queremos ser bendecidos. Hay momentos en nuestra vida que debemos regresar al lugar donde una vez edificamos un altar y ahí recordar la fidelidad de Dios para con nosotros. ¿Se acuerda cuando usted se convirtió? Y le dijo Dios, yo te perdono. Le perdonó todos sus pecados. ¿Y qué hizo Dios? Los tiró al fondo de la mar. Y nunca me acordaré de ellos. Fíjese qué fidelidad de Dios. Y qué promesa. Pero nosotros a veces no entendemos y la agarramos como nada y seguimos haciendo las cosas que hacíamos en el mundo. En nuestro andar en los caminos del Señor y en medio de nuestras faltas, malas decisiones y pecados, es necesario volver al altar que antes habíamos edificado y restaurar ahí nuestra comunión con Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cuánta gente no hay en el mundo que le pregunta a usted, y sí, son cristianos, pero no tienen iglesia, no tienen pastor, no se congregan, no leen la Biblia, no oran, pero son cristianos? Cristinos más bien. Abraham vuelve a ese segundo altar después del incidente. Fíjese lo que le pasó a Abraham, ¿por qué regresó? Después del incidente en Egipto con Faraón, en el que miente acerca de Sarai, su esposa, diciéndole al Faraón que Sarai era su hermana, por temor a que lo mataran. Porque en aquel entonces
Si había un faraón, el faraón tenía un harem con un montón de esposas, ¿verdad? Pero si a él se le antojaba una y le gustaba una de las del pueblo de allá, él mandaba matar al marido para quedarse con la esposa. Fíjese. Si le echaba el ojo, o si había algún barbero por ahí que, faraón, ahí hay una muchacha bien bonita, pero está casada, manden matar al cuate y me la traen. Así era, hermano. Entonces por eso Abraham le mintió al faraón. Miren Génesis 12, 11 al 12. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Y dice, ahora pues, le dijo Abraham a Sarai, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. ¿Fíjese? Cobarde, ¿verdad? Vamos a ver cómo Abraham relata y edifica el tercer altar. Génesis 13, 14, 18. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamré, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Fíjese que uno de los pecados y desobediencias que cometió Abraham fue llevarse a su primo Lot. Él no se lo debía de haber llevado, y aún así lo bendijo. Pero fíjese que paró la bendición hasta que Lot fue separado de Abraham. Y de ahí para adelante, Abraham fue engrandecido, pero grandemente. Fue cuando Lot se fue a Sodoma y a Gomorra. El propósito de Lot era ese, porque él escogió lo que quería. En medio de la bendición y la prosperidad que disfrutaba, surgieron pleitos. Fíjese cómo Dios permitió eso, entre los pastores de Lot y los de él. Abraham inteligentemente y con un corazón generoso, permite que Lot escoja la tierra a donde se va a ir y después separarse. Lot escogió lo que se miraba bien a primera vista, como la mejor parte era la llanura del Jordán, tierra de riego y abundante pasto. Abraham por su parte escoge el área montañosa. No, pues de tonto Lot iba a agarrar el desierto, ¿verdad? Le dijo, escoge lo que quieras, pues aquel se dijo, no, pues las de riego. Usted va para México y le dicen, ¿cuál que quieres? ¿El cerro ese o las tierras de riego? Usted dice las tierras de riego, esas son las que dan más. Dios se le aparece a Abraham en medio de su tristeza por la separación y le afirma una vez más la promesa que él le ha hecho. O sea, estaba triste porque Lot era su primo, él lo quería. Por eso fue que aceptó que se viniera con él. Abraham levantó su tienda, se mudó y edificó un altar en el encinar de Mamré en Hebrón. Mamré significa, fíjese el significado a donde Dios lo mandó. Mamré significa vigor, o sea, fuerza. Hebrón significa alianza, compañía y unión. Pura bendición, hermano. A donde se iba a ir Abraham. En este tercer altar Dios le dice a Abraham que se fortalezca, que tome fuerzas en su alianza, en su compañía y en su unión con él. Fíjese, ¿para qué quería Lot? ¿Para qué quería otra cosa? Si Dios iba con él y le iba bendiciendo. En este tercer altar es necesario sacrificar. Fíjese cuántas cosas. Relaciones, pero es necesario cortar y separarse de relaciones que impedirán que avances hacia el cumplimiento de los propósitos de Dios en tu vida. ¿De qué tuviste que separarte cuando entraste en los caminos del Señor?
Principalmente de los amigos, ¿no? De los que los invitabas a echarte unas chelas, ahí viene el odio. Carnes asadas y todo. ¿Cierto o no es cierto? Son los primeros que salieron volando cuando te convertiste. Tendrás que separarte de amigos, mire, inclusive de familiares, compañeros de trabajo, vecinos, y tendrás que sacrificar relaciones para poder ir por las promesas de Dios para tu vida. Fíjate que aquí no dice que los vas a odiar y los vas a dejar y te vas a enojar. No, separarte. No te vas a enojar con ellos, separarte. Porque en un futuro, después de que Dios te bendiga, tú vas a hablarles de la palabra de ellos y por medio de tu testimonio, ellos van a venir a los caminos del Señor. Lot nunca debió acompañar a Abraham. Fue una desobediencia de Abraham, pero llegó el momento de sacrificarlo, fíjese. O sea, dejarlo ir, para que Dios pudiera cumplir el propósito de Abraham. Fíjese. ¿Cuánto tiempo lo cargó Abraham a Lot? No se sabe. Pero fíjese que aún así Dios, cuando lo sacó de Ur de los Caldeos, Dios bendecía, porque cuando salió Abraham de ahí, Abraham salió rico, salió con muchas cosas. Pero dice que de gran manera lo enriqueció más, aún estando Lot ahí. Pero después, no solo Abraham era rico, sino también Lot, fíjense. O sea, se lo llevó ahí de pasada. Pero después los siervos de Lot y los siervos de Abraham se peleaban entre sí, porque la tierra donde vivían era muy chiquita para los dos. Había que separarse. ¿Se fija cómo trabaja Dios? Abraham se separó de Lot en armonía, sin insultos, sin enojos, ni enojos. Esto queda claro que no podían continuar juntos si Abraham quería ver el cumplimiento de Dios en su vida. Si Abraham quería ver lo que Dios iba a bendecirlo, tenía que dejar a Lot atrás. Pero no lo iba a dejar pobre como salió, no. Lo iba a dejar enriquecido igualmente. En este tercer altar comprendes que tu mayor y más poderosa alianza no es con hombres, sino con Dios. Es aquí donde recobras fuerzas en esta alianza, tu pacto, unión y compromiso con Dios. O sea, al dejar tus amigos, al dejar tu familia, al dejar todo, no es que los estés olvidándote de ellos, no. Es que tienes por un buen tiempo separarte de ellos para que ellos no interfieran en tu compromiso con Dios, en el propósito de Dios. Fíjense que cuando yo me convertí, mi papá y mi mamá, que en paz descansen ya, duraron 10 años sin ir a mi casa. No iban a mi casa. Y le decía, y usted me pregunta, ¿por qué? Porque yo desde que me convertí, yo dije, en mi casa no entra nunca más una cerveza, ni al refrigerador, ni a la puerta de mi casa. ¿Y sabe qué me decían? No, pues ni pisteas, me decían, ni tomas, ¿a qué vamos? Pues no vayan. Y antes mi casa era festín cada fin de semana, carne asada y pisteada. Mira cómo tenía amigos. Se me acababan los dedos de los pies y de las plantas y de las manos para contarles. Pero cuando me convertí, se me fueron los amigos. Se acabaron las carnes asadas, se acabó todo. Hasta mi familia. ¿Sabe que hay hermanos que no conocen la casa donde yo vivo? Y no vivo tan lejos. Cuando vas a ir a la casa, pues no pisteas, no tomas. ¿Para qué vamos? Así, que eso es lo que es la excusa. No vayan. Fíjense qué ironía. En la casa se lee la Biblia, se ora, y el fin de semana nos ponemos una borrachera. Uy, qué suave. ¿Qué es eso? Entonces, ¿para qué nos hicimos cristianos? ¿Para vivir como vive el mundo? Pues mejor no. Tiene que haber un cambio. Es aquí, cuando tú te conviertes, donde decides que es caminar solo, humanamente hablando, antes de obstaculizar lo que Dios tiene preparado y determinado para ti y tu familia. Ahí es donde, como sacerdote de tu casa, tienes que decir,
¿camino solo yo y mi familia? ¿O sigo en la misma vida que vivía antes? ¿Qué tengo que hacer? Es una decisión. Veamos el cuarto. Este era el punto máximo de adoración en la vida de Abraham. Si usted ha leído la palabra, usted va a saber de qué vamos a hablar. Génesis 22, 1 al 5. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, bien contento Abraham, heme aquí, Señor. Y le dijo, fíjese lo que le dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Le estaba pidiendo a Abraham a su hijo que lo sacrificara y le hiciera un altar. Fíjese. Ay, hasta se pone chinito uno que le va a decir Dios uno algo así, ¿verdad? Y Abraham se levantó muy de mañana, fíjese la obediencia de él, y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Mire qué fe tenía Abraham. Si usted lee lo último, mire, ¿qué le dijo? Iremos allí y adoraremos. ¿Y qué le dijo? Y volveremos. Él no dijo aquí, y volveré. Él tenía fe que Dios tenía todo en control. Cuando Dios nos manda a hacer algo, ¿qué decimos? Ay, Señor, ¿y será? ¿Será que me aviento o no me aviento? Sí, o sea, tenemos dudas, pero aquí Abraham no. Abraham dijo, y volveremos. Estaba incluyendo a su hijo. Mire más adelante, nos vamos hasta el 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Fíjese, lo ató, puso la leña, lo ató y lo preparó para, mire, sacrificarlo. Mire el 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió otra vez, heme aquí. Ya me imagino cómo haber estado, un mar de llanto ha de haber estado. Señor, si tardé 20 años para que me dieras un hijo y ahora me lo pides en sacrificio. No te entiendo, Señor. ¿Por qué me haces esto? Yo ya tengo 100 años. Y Saraí tiene 80. Señor, ¿qué está pasando? Fíjense las cosas imposibles a veces. Imagina que yo quisiera haber visto a Abraham en qué situación estaba. Mira el 12. Y dijo el ángel de Jehová, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces el 13, alzó Abraham sus ojos y miró, he aquí a sus espaldas un carnero, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Quién prohibió? Dios prohibió para el sacrificio. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto, hasta el día de hoy. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, 17, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia, como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar.
y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, de usted y de mí, que somos descendencia de Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Por qué cree que se le llama el padre de la fe a Abraham? Porque él tuvo una fe desmedida, creyó en Dios todo. Dios probó a Abraham, fíjese, no para tropezar y caer, sino para saber si verdaderamente Abraham iba a obedecer a Dios. Y de esa forma desarrollar su carácter, de la misma forma en que se utiliza el fuego para refinar el mineral y extraer metales preciosos, Dios nos pule por medio de circunstancias difíciles. Cada vez que tú tienes un problema, yo tengo un problema, Dios lo va a permitir muchas cosas para saber si verdaderamente tú estás con Él o nomás estás con Él por las bendiciones que te da. ¿Se fija cómo trabaja Dios? Muchas cosas habían sucedido a Abraham desde su primer encuentro en Siquem, donde había edificado su primer altar, el altar de la fe sencilla y de la aceptación del reto de Dios. Yo pienso que Abraham dijo, los altares están bien fáciles. Me traigo mi corderito y lo pongo ahí. Pero en el cuarto altar es donde, ahí sí se cimbró todo su corazón, su alma, su espíritu. Y lo peor, ¿qué le voy a decir a Sara cuando regrese? ¿Se imagina? Abraham había edificado un altar en medio de sus dudas, porque era humano. Tenía sus dudas, como las tiene usted y las tengo yo. Y había edificado otro en medio de la separación, y también había sacrificado relaciones. Había recibido cerca de 3 confirmaciones del pacto que Dios había establecido con él. Abraham había esperado más de 20 años para ver la promesa del hijo cumplida. Abraham había sido obediente en medio de sus debilidades. Pero faltaba otro altar por edificar, el cuarto altar. Es el altar donde se sacrifica lo que más ama. Ahí Abraham tenía que demostrar que no amaba a nadie, ni a nadie más que a su Dios. Es el altar de la renuncia. Es el altar donde coloco mi consagración, mi compromiso con Dios antes que cualquier otra cosa. Sacrificar a su hijo por petición de Dios. ¿Qué hacemos nosotros? Cuando estamos listos para venir a la iglesia, el sábado nos estamos alistando, pero recibimos una invitación de una fiesta, de un cumpleaños, o a veces nos cae de improviso una visita. ¿Y qué hacemos? ¿Sacrificamos la visita o nos quedamos con ellos ahí? Pregúnteselo usted. En el cuarto altar, ¿estoy dispuesto a hacer lo que Él me pida, aunque parezca ilógico, antinatural y hasta pagano? Como en el caso de Abraham con su hijo. Dios no tolera sacrificios humanos. Y ahora quería uno. ¿Cómo entender esto? Es lo que se preguntaba Abraham. Y ahora, Señor, ¿qué pasó? ¿Y qué de nosotros? ¿Estamos dispuestos a sacrificar en el cuarto altar lo que Dios nos pida? Sea lo que sea, seguros de que Él tiene sus razones para pedirnos eso. Fíjese que ahora, en el Nuevo Testamento, Dios no nos va a pedir un sacrificio, ni nos va a pedir que sacrifiquemos un hijo. A lo contrario, nos va a pedir que oremos por Él, que ayunemos por Él, que intercedamos por Él, para que venga a los caminos del Señor. Eso es lo que nos va a pedir. Aunque yo no lo entienda, Dios es capaz de devolvernos mucho más de lo que hemos entregado. Sus bondades y beneficios espirituales superan con creces nuestros sacrificios. Yo le puedo decir, yo no he sacrificado nada. Para mí no es ningún sacrificio venir cada domingo. No es ningún sacrificio. Para mí no es ningún sacrificio leer la palabra. Porque esta palabra me ha abierto los ojos.
me ha enseñado que hay un Dios grande y poderoso. Mis 40 y, ¿cuánto fueron? 45, 42, algo así. Es que son los años que ya se me olvida. 42, ¿eh? A mis 42 años me convertí. Y de ahí para atrás, hermano, mi vida era un desastre, no entendía. Cuando empecé a leer la palabra, cuando empecé a conocer el que pagó por mí, el causante de que yo esté en esta tierra, dije yo, ¿qué estaba haciendo yo? ¿Cómo perdí tiempo? Para mí no es ningún sacrificio orar todos los días y llegar ahorita y ponerme enfrente de la computadora y empezar a estudiar. No es ningún sacrificio. ¿Sabe qué? Si a veces se me hace una pérdida de tiempo, que a veces ocupo 3 horas para mirar una película. Ahí sí es una pérdida de tiempo. Pero leer la palabra no. No. Mi prioridad es cuando yo me levanto, cuando yo me voy a trabajar, pues no, porque tengo que irme a trabajar. Pero en cuanto yo tengo un tiempito en el trabajo, porque a veces mi trabajo me permite que llegue y me tardan 1 hora, 2 horas en descargar, mire, yo no me voy a platicar y a cotorrear, no. Yo traigo una Biblia en el carro, una en el troque y un montón en mi casa. No hay excusa. Y yo me pongo a leer la palabra. Me pongo a leerla. ¿Por qué? Porque es una pérdida de tiempo no conocer al que te salvó a ti y a mí. Y al que nos puede llevar a una vida eterna. A una vida donde no hay dolor, no hay compromiso, no hay que pagar biles, no hay que pagar casa, no hay que pagar nada. Fíjense. Este cuarto altar es el altar del refinamiento. Ahí es donde Dios iba a conocer verdaderamente a Abraham en el cuarto altar. Si verdaderamente Abraham tenía fe y confiaba en él, o nada más estaba con él por las bendiciones que le había dado anteriormente. O sea, lo fue suavizando, fíjese. Un altar muy suavecito, el segundo bien suavecito, el tercero bien suavecito. Dijo, ok, Abraham, ahora vamos a ver de qué madera estás hecho. Y le soltó, ve. ¿Y qué respondió Abraham? Abraham hizo lo que Dios le había mandado hacer. Dios estaba comprometido con Abraham. Él había iniciado esta relación de pacto con él. La había sellado con sangre. ¿Cumpliría Abraham hasta las últimas consecuencias lo que Dios pidiera de él? Sí la cumplió. Génesis 15, 1 al 3. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Fíjese que si Dios no le hubiera dado el hijo a Abraham, todas sus riquezas, y mire, riquezas incontables, hubieran sido para su siervo, el mayordomo de su casa. En ese tiempo así se usaba. Si la pareja no tenía hijos, todo lo que era de la pareja esa pasaba a ser del mayordomo. Y respondió Abraham, Señor, ¿qué me darás? En el 3 dijo también Abraham, mira que no me has dado prole. Así le habló Abraham a Dios. Y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Eso era lo que hablaba Abraham con Dios. Eliezer fue el siervo más confiable que tuvo Abraham. Fue el mayordomo de su casa, de acuerdo con la costumbre. Si Abraham moría sin tener hijos, su sirviente más antiguo sería el heredero. Fíjese que este Eleazar, él lo recogió. No tenía papá ni mamá. Y lo crió como si fuera su hijo. Pero con el pasar del tiempo, él fue su mayordomo. Fue su siervo más fiel. Entonces a él le tocaba, si no hubiera tenido a Isaac, le tocaba toda la herencia. Y Génesis 15, 4 al 5 dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este sino un hijo tuyo, y será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos. Lo llevó Dios a Abraham afuera.
y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Fíjese. O sea, todas las promesas que Dios le ha dado, Dios le dio. Dios no le prometió fama y riquezas a Abraham, nada de eso. Si usted lee la Biblia, usted se va a dar cuenta que Él no le prometió ni riquezas ni fama, porque Él ya las tenía. ¿Cómo las consiguió? Siendo obediente a Dios y caminando con Dios. Dios le prometió una descendencia numerosa e incontable, como las estrellas del cielo o como la arena del mar. Génesis 15, 6 al 7, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredad esta tierra. Fíjese. Este es el cuarto altar donde se expresa el mayor y más perfecto sacrificio. Es en el cuarto altar donde se puede expresar la mayor adoración, donde le entregas todo y sin reservas, y donde preguntas, te preguntas a ti mismo, ¿qué quieres de mí? Le dices a Dios. Le preguntas a Dios y respondes, lo que sea es tuyo. Ahí se reconoce al Señor como dueño de todo, incluyendo nuestra propia vida. Muchos decimos, mi casa. Y les preguntan, ¿tienes casa? Sí, es mi casa, mi carro, mi trabajo, mi vida. Los hijos dicen muy común, es mi vida, dicen. ¿Se fija? Nunca nos acordamos de decirle, la casa que Dios me dio, el carro que Dios me dio, el trabajo que Dios me dio. ¿Se ve que no es tan difícil? Los hijos que Dios me prestó, porque los hijos son prestados, son de Dios. Él permite que los tengamos y que hagamos un buen trabajo. Eso es todo. ¿Quién es el Señor? En Isaías preocupado y afectado por la condición moral de su nación, miró al cielo un día y dijo, y vamos a Isaías 6:1, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Ese es el Señor. Isaías fijó sus ojos en el Señor, y precisamente eso cambió de repente su manera de pensar. ¿En quién fijamos nuestros ojos cuando tenemos problemas? ¿En el problema o en el que puede solucionar el problema? ¿En qué fijamos? ¿En qué ponemos nuestros ojos cuando tenemos un problema? ¿Lo ponemos en el tío, en el pariente, en el hijo, en la esposa? ¿O nos vamos directamente a la presencia de Dios, a que Él nos dé la solución? Pregúntese usted, ¿en quién ponemos los ojos? Hasta que nuestros ojos no estén fijos en el Señor, no seremos capaces de soportar estos días que van de mal en peor. ¿Cierto o no es cierto? Estamos viviendo unos días que van de mal en peor, mal en peor. ¿De quién nos tenemos que agarrar? De la mano del Señor. ¿A quién tenemos que buscar? Al Señor. ¿En quién tenemos que tener nuestros ojos puestos? En el Señor. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Leyendo su palabra, estudiándola, meditándola y buscando la presencia de Él. En estos tiempos que estamos viviendo. Porque solo Dios nos puede sacar de donde estamos metidos. Solo Dios, hermano. Orando por el presidente, orando por las leyes, orando por el gobernador, orando por el alcalde, orando por todos los que están en eminencia. Amén. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Se fija que la palabra es bien clara? Por eso tenemos que leerla. Pongamos nuestra mirada en Jesús, pues de Él surge nuestra fe, y Él es quien la perfecciona. Ponga la mirada en el Señor, cuando su programa de actividades lo presionen, y cuando sus expectativas se reduzcan, cuando su esperanza se acabe, cuando la gente lo decepcione,
cuando los acontecimientos se vuelvan contra usted, cuando mueran sus sueños, cuando las puertas se le cierren, cuando el pronóstico médico le parezca desalentador, cuando tenga destrozado el corazón, mire al Señor y mantenga su mirada en Él. ¿Se fija? En todo lo que nos pasa, tenemos que mirar a Él primero. ¿Quién es Él? Él es el Dios, el eterno, el gran yo soy, el soberano, Señor del universo. Ese es Dios. Él no puede hacer lo injusto. Es algo en contra de su naturaleza. Jamás ha perdido el control de las cosas. Él siempre es fiel, inmutable, todopoderoso, omnisciente, omnipresente, soberano y confiable. Todos esos atributos tiene Dios. Y yo podría seguirle llenando hojas y hojas y hojas más de lo que es Dios. Como dijo Pedro en Juan 6:68, respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Fíjese, ¿a quién iremos usted y yo? ¿A quién? Si el Señor es el único que tiene palabras de vida eterna. No tenemos otra opción. Si ya estamos aquí, mire, entrémosle de lleno. Pedro tenía razón, no hay en realidad ninguna otra parte a donde ir y a nadie más a quien dirigirse. Ahora una pregunta, ¿en qué altar te encuentras tú? ¿En el número 1, en el número 2, en el número 3 o en el número 4 que estás pasando el Niágara en taburete? ¿En dónde te encuentras? No termines hasta que llegues al cuarto altar si te encuentras en el 1, en el 2 y en el 3. No te detengas en el recorrido. Después que lo entregues todo, espera lo que viene en camino, el cumplimiento de lo que Dios te ha prometido. En el cuarto altar. Prepárate. ¿Por qué siempre, en cada predicación y muchos pastores y en muchas iglesias dicen, prepárate, porque no has vivido lo mejor? Porque vienen cosas. Miren el tiempo que estamos viviendo, vienen cosas peores. ¿Y qué tiene que hacer un hijo de Dios? Prepararse para estar preparado a lo que venga. Mire, cuando muere un familiar, los que no están preparados, ¿qué pasa con ellos? Hasta se quieren matar, porque no aguantan el sufrimiento. Pero cuando estás empapado en las cosas de Dios, y cuando sabes que ese familiar, nada más lo que hizo se despegó de ti, pero en un futuro tú vas a estar donde está Él, hay paz y tranquilidad. El problema es que no lo creemos y sufrimos. Claro que vamos a sufrir, lo vamos a extrañar, pero vamos a tener la certeza y la confianza de que Él está en un buen lugar y que en ese lugar donde está Él, tú y yo vamos a estar allá también. ¿Se imagina qué tranquilidad y qué paz? Y sobre todo, no cuestionar las cosas de Dios. Si Dios le permitió que se fuera, es porque así quería Dios. Es tan fácil, pero fíjense que para muchos no es fácil porque no conocen la palabra, no leen la palabra. Viven nada más del oír y el oír y el oír la palabra de Dios, pero no la lee. Cuando usted ora, usted le habla a Dios, pero cuando usted lee la palabra, Dios le habla a usted. Dios no le va a hablar como le estoy hablando yo aquí ahorita a usted. Dios le va a hablar por medio de su palabra. Cualquier palabra, cualquier versículo que usted vea, le va a hacer rema con lo que usted está sufriendo o está pasando. Aquí está la solución para todos sus problemas. En la palabra de Dios. Usted se va a quedar asombrado cuando usted empieza a leer la Biblia y la lea desde Génesis hasta Apocalipsis. Las cosas que se dicen en el mundo y aún la gente ni siquiera conoce de la palabra, pero aquí están puestas. Amén. Así que con esto termino
Y póngase de pie, vamos a orar. Inclina su rostro y oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu consejo, Señor. Gracias, Señor, porque permitiste, Padre, que estuviéramos aquí en esta tu casa, Padre. Solo tú conoces el sacrificio de cada uno de mis hermanos, Señor, que tuvo que pasar, Señor, y que tuvo que dejar, Señor, para poder estar aquí, para darte gracias, para decirte, papá, gracias. Gracias por un día más de vida. Gracias porque me has conservado, Padre. Gracias, Señor, porque me trajiste con bien y porque me vas a llevar con bien a donde quiera que yo me dirija, Señor. Padre, yo bendigo a cada uno aquí presente, Señor. Tú conoces el corazón, conoces el andar, conoces el pensar y conoces todo lo que estas personas, Padre, piensan y tienen, Señor. Yo sé, Padre, que hay mucha necesidad en el pueblo de Dios, Señor. Y hay mucha necesidad en el pueblo que no te conoce también, Señor. Por eso esta mañana, Señor, oramos por los que no te conocen, Señor. Los bendecimos y los cubrimos con tu sangre preciosa, Señor. Y que en algún tiempo, Padre, no muy lejano, Padre, ellas puedan estar aquí, Señor, conociéndote, alabándote y dándote gracias, Señor. Asimismo, Padre, yo bendigo a cada uno de los aquí presentes, Señor, y yo te pido por cualquier necesidad que tengan, Señor, ya sea de trabajo, de salud, o que ellos estén, Señor, sufriendo por algo, Padre, que les ha pasado, Señor. Tú conoces esa situación, Señor. No la necesitamos conocer nosotros, con el solo hecho de que tú la conozcas y te la expongan ellos, Señor, tú vas a tener la solución para ese problema, Señor. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en cada uno de mis hermanos, por lo que has hecho y por lo que vas a hacer, Señor. Yo no sé, Señor, en qué altar se encuentra cada uno de ellos, Señor, pero sí te pido, Señor, que si están en alguno de estos 4, Señor, que les des la fortaleza, la paz para seguir adelante, Padre, que no flaqueen, Padre, que no se detengan, Padre, que brinquen cualquier obstáculo, que brinquen cualquier cosa, que cualquier piedra, Padre, que los quiera detener para encontrar el propósito que tú tienes en cada uno de ellos y la promesa que tú les has dado a todos y cada uno de ellos, Señor. Padre, bendecimos, Padre, a este hombre, Padre, que te conoce, Señor. Lo bendecimos, Padre, y lo cubrimos con tu sangre preciosa ahí donde está, Padre. Bendecimos a Miguel, Padre. Lo bendecimos y lo cubrimos con tu sangre preciosa, Señor. Bendecimos a este hombre, Señor, ahí donde está en su cama, Señor. Dale paz, dale fortaleza, Padre. Hazle entender, Padre, que el único camino, la verdad y la vida eres tú, Padre. Aquí juntamente con mis hermanos, Padre, con manos extendidas, ahí donde está él en esa cama, Señor. Levántalo, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Y dale la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, para que él pueda entender, Señor, que te tiene que buscar, Señor. Buscar de noche, buscar de día y buscar de mañana. Y sobre todo, Padre, que te conozca 100%, Padre. No nomás de oídas, sino que también te tenga en su corazón, Padre. Ahí donde está él, Padre. Háblales en sueños, en visiones, Padre, como tú lo sabes hacer. O pon las personas justas, las personas que vayan y le hablen de ti, Señor, para que te conozca, Señor. Ahí donde está, Señor, en esa cama lo bendecimos y lo cubrimos con tu sangre preciosa. Bendecimos su casa, bendecimos su entrada y su salida, Padre. Y asimismo, Padre, bendecimos a toda su familia, a su hija, a su nieto, a su esposa y a toda la familia cercana, Padre. La bendecimos en el nombre de Jesús, Señor. Y asimismo, Padre, bendecimos a todos y cada uno de los niños y los jovencitos que están arriba, Padre, recibiendo su clase, Padre. Los bendecimos y los cubrimos con tu sangre preciosa, Señor. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias, Señor.
Llévanos con bien a nuestra casa, Padre. Bendícenos, protégenos y cuídanos, Padre. Y que mañana, que es el día festivo, Padre, que podamos tener prioridad, Padre. Que antes de hacer cualquier cosa, Padre, tomemos tu palabra, la leamos, Padre, y oremos, Padre, y busquemos tu rostro, Padre. Que armemos un altar familiar, Padre, con nuestra esposa, con nuestros hijos, Padre. Que en esa casa, Padre, venga el cielo, Padre, que lo bajemos ahí a esa casa, Padre, en el nombre de Jesús, antes de hacer cualquier cosa, Padre. Que tengamos prioridad por ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y así lo recibimos, Señor. Y así mismo, Padre, oro, Padre, por cada uno de mis hermanos, Padre, que tienen hijos fuera del estado, Padre. Ahí donde están, Padre. Los bendecimos y los cubrimos con tu sangre preciosa, Padre. Oro por Martín. Oro por Henry, Padre, ahí donde están, Padre. Bendícelos, protégelos, cuídalos, Padre. Ponle ángeles guerreros, ángeles ministradores, Padre, que ninguna hija o hijo del diablo, Padre, se les acerque para hacerlos tropezar, Señor. Ayúdalos, Padre, en todo lo que necesiten, Padre. Háblales en sueños, en visiones, Padre, que su semblante no caiga, que sus fuerzas no disminuyan, Padre. Dale fuerzas, Padre, Dale fuerzas, Padre, como el búfalo. Dales alas como el águila, Padre, para que cada vez que el enemigo los quiera hacer caer, Padre, vuelen más alto contigo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Quita toda cosa negativa, quita toda depresión, quita todo cansancio, quita toda cosa negativa, Padre, que tengan, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos, Padre, a que sigan adelante, a que te sigan sirviendo, a que sigan buscando tu presencia, Padre, juntamente aquí con sus papás y con mis hermanos, Padre, con manos levantadas, Padre, ahí donde se encuentran, Padre, los bendecimos y los cubrimos con tu sangre preciosa, Padre. Gracias, Señor, porque sepa, Señor, que por la fe, Padre, tú estás con ellos allá, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y así lo recibimos, y los que estamos de acuerdo decimos amén y amén. Dios se me vaya a ir, vamos a tener la Santa Cena.